En este día nos vamos a ocupar de la biografía de Clemente de Roma, quien nació en Italia en el año 35 después de Jesucristo y murió en la región de Quersoneso en el año 99 después de Jesucristo. Según la tradición, acompañó a Pablo en algunos de sus viajes y labores misioneras. De hecho, más adelante vamos a ver cómo la Biblia nos confirma que indiscutiblemente sí fue conocido por el apóstol Pablo. Bueno, hay otra versión muy interesante de Clemente de Roma en la que se le atribuye la escritura del libro de la carta a los Hebreos. Hebreos 9:24 dice lo siguiente: saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia os saludan. También se dice que probablemente esta carta se escribió desde Italia, partiendo de este versículo. Bueno, el decir que Clemente de Roma escribió la carta a los Hebreos, pues aunque es una versión histórica, no se puede asegurar totalmente, ya que la mayoría le atribuyen la escritura de esta carta al apóstol Pablo. Bueno, pero el dilema con este autor es que otra versión histórica dice lo siguiente: Clemente reemplazó al apóstol Pedro o a su sucesor como líder de la naciente iglesia de la ciudad de Roma. Entonces no se sabe si fue a Pedro o al que sucedió a Pedro, pero indiscutiblemente sí ocupó un cargo muy grande en la ciudad de Roma. Como esto hay que corroborarlo es con la historia, y creo que las fuentes más fidedignas son esos primeros apologistas que en cierta medida están cercanos a él. Miremos lo que dice, por ejemplo, Ireneo de León, de quien ya les hablé en otro video. Este señor nace en el año 130, muere en el 202, y él lo cita como contemporáneo de los apóstoles. Y también cuenta que él mismo fue testigo de la predicación de Clemente. O sea que Ireneo de León, por lo que escuchó, porque él no alcanzó a conocer a los apóstoles, pero según el testimonio que escuchó, estamos hablando del siglo II, sí fue discípulo de los apóstoles, conocidos por varios, y lo que hace Ireneo de León es que lo cita en sus escritos. También Eusebio de Cesarea, que nace en el 265 y muere en el 339. El famoso historiador cristiano, miren esta parte, data su liderazgo de la Iglesia de Roma del 92 al 101 después de Jesucristo. Ahora les dije que él probablemente había muerto en el año 99. Hay un desajuste ahí de unos cuantos años. Muchos dicen que murió finalizando el siglo I después de Jesucristo, y otros, como este señor Eusebio de Cesarea, que murió en el año 101. Y también Eusebio de Cesarea identifica a Clemente de Roma como el mismo Clemente mencionado. Aquí viene la parte interesante en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 3. Eusebio de Cesarea dice que esa persona de la cual escribe el apóstol Pablo, Filipenses capítulo 3, es el mismo Clemente de Roma,
del cual yo les estoy hablando. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces aquí Pablo, si uno lee desde el versículo 2, se había presentado una disputa que en realidad no se sabe qué es, si eran problemas comunes, pero que en realidad no afectaba la parte teológica de la iglesia, a Evodia y Sintique. Él las invita para que sean de un mismo sentir. Pero también en esta carta está saludando a Clemente y a otros personajes que habían sido muy importantes en la vida cristiana, y Pablo considera que eran fieles en el Evangelio, y esa fidelidad le llevó a asegurar que sus nombres estaban inscritos en el libro de la vida. Bueno, la pregunta es: ¿cuál es la obra más famosa de Clemente? La carta a los Corintios. Es una carta no canónica, o sea que no hace parte del canon bíblico. Yo estoy preparando un trabajo muy interesante sobre el canon bíblico para entender todo ese proceso histórico, desde la formación de la Septuaginta hasta la diversidad de las vulgatas que se dieron en África y que posteriormente en el siglo IV y V, que es la época de Jerónimo, la época de Agustín de Hipona y de otros grandes padres de la iglesia, se está hablando sobre qué libros de la Biblia deben ser incluidos dentro del canon y cuáles no. Este no se incluyó. Sin embargo, en esta carta trataba de resolver una controversia entre los corintios. Según parece, habían problemas de liderazgo, y él lo que hacía era, además, ya había leído las cartas del apóstol Pablo a los corintios, y recuerden que en esta iglesia a Pablo le tocó resolver muchos problemas. Esta carta fue escrita en una retórica griega y con el pensamiento de la tradición judía. Entender eso a veces no es tan fácil. Después, cuando les grabe el video sobre el canon, vamos a ver cómo afectó la Septuaginta, o sea, la Biblia que se escribió en griego en Alejandría, para el canon bíblico, y cómo los escritos más fieles tienen que tener en cuenta indiscutiblemente la lengua hebrea para eso. Bueno, también se presentaban otros problemas de envidias, de orgullos, de divisiones, problema de la Trinidad y la justificación por la fe y la disciplina eclesial. Entonces, lo que hacían, siguiendo el ejemplo del apóstol Pedro, Pablo y los grandes apóstoles de Jesucristo, cuando escribían sus cartas, estos señores lo que buscaban era como que mostrar la importancia de la sana doctrina y tratar de contrarrestar miles de problemas que se presentaban no solamente en esta iglesia de Corintios, sino en todas las iglesias. Bueno, ojo con esta parte. Numerosos escritos que hablan sobre Clemente muestran el gran respeto por él en la iglesia primitiva. O sea, que era una persona muy respetada, muy mencionada por los apologistas del siglo II y del siglo III. A este señor se le atribuye la transmisión a la iglesia de las ordenanzas de los apóstoles a través de las constituciones apostólicas. Aquí, en un libro que estoy leyendo sobre
el canon de la Sagrada Escritura, quiero compartirles una partecita de Clemente. Parece bastante cierto que fue discípulo de San Pedro y que presidía sobre la Iglesia de Roma. Sin embargo, no estamos seguros de su lugar en la sucesión. O sea, no se puede asegurar si uno da con una persona de formación católica o de educación tradicional, no puede asegurarse totalmente que fue un sucesor del apóstol Pedro. O sea, para la iglesia tradicional, lo que vendría a ser un papa. En un periodo muy temprano fue incorporado como personaje principal de una leyenda cristiana y así su historia real personal se perdió en el papel que se le hizo jugar como el representante del espíritu del orden y la organización entre sus contemporáneos. Pero aunque su carácter ha sido dibujado por la imaginación, no obstante, es evidente que los rasgos que presenta la pintura no han sido elegidos de modo arbitrario. No cabe duda que ocupaba una posición correspondiente a la de San Pedro en la primera edad. O sea, no se puede asegurar totalmente que haya sido el sucesor de San Pedro, pero sí lo aseguran, y este es un libro escrito por un hombre muy famoso, Brooke Foss Westcott, siglo XIX, que tiene fuentes muy fidedignas. Entonces, este autor dice que no se puede asegurar que haya sido el sucesor de Pedro, pero que según los testimonios de apologistas posteriores a él, sí fue una figura muy prominente y muy importante en esos primeros siglos de la Iglesia. Era un mediador reconocido entre los creyentes judaizantes y los gentiles y el primer legislador de la sociedad cristiana. Saben que ese problema ya se había dado entre Pedro y entre Pablo, los judíos, los gentiles, que es otra parte muy interesante para analizar, pero de pronto este no es el espacio para eso. O sea, si los gentiles tenían que cumplir todo lo que hacían los judíos, si los judíos debían continuar con toda esa tradición a través de la Torá, o cuáles eran las libertades que en cierta medida les daba el Evangelio. Bueno, ahora hablemos de la muerte de Clemente de Roma. Es probable que su sentencia y muerte hayan dado durante la persecución del emperador Trajano. O sea, tampoco se puede asegurar totalmente, pero lo más seguro es que en la época del emperador Trajano se dio la sentencia de muerte junto a Ignacio de Antioquía. Recuerden que habíamos hablado de Ignacio de Antioquía y yo les había dicho que este personaje nace en el 35 y muere en el año 105 después de Jesucristo, y a Policarpo de Esmirna, 169-155, ya habíamos hablado de él. Clemente es un personaje clave en la historia del cristianismo primitivo. Su vida y obra reflejan la forma en la que la iglesia posterior a los apóstoles avanzó y se desarrolló. Miremos para terminar lo que nos dice Hechos capítulo 2, versículo 42. Entonces recuerden, es uno de los grandes personajes en la historia del cristianismo primitivo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Como hemos visto, aún en el siglo primero, si uno lee minuciosamente las cartas de Juan y el libro del Apocalipsis,
Ya en el espíritu, Él está mostrando, o el Señor mejor le está mostrando, las herejías que se están levantando y las que se van a levantar con el pasar de los siglos, aún dentro de la misma iglesia cristiana. Entonces estos hombres de Dios que hacían, inspirados por el Espíritu Santo del Señor, guiados por la tradición apostólica, pues escribían cartas por medio de las cuales demostraban los errores de muchas herejías, los donatistas, los docetistas, los arrianos, los gnósticos, los maniqueístas, que yo les he hablado de cada una de ellas. Muchas gracias, que el Señor les bendiga y estén pendientes que, si Dios lo permite, voy a hacer un estudio sobre el canon bíblico y después hablaremos de él. Bendiciones para todos.